Bueno, doctor, cuando quiera. Buenas tardes a los presentes y sobre todo a los colegios que están vía internet participando en este curso de posgrado sobre daños laborales y control de profesionalidad de las leyes de riesgos de trabajo, lo que incluye la reforma por vía del anexo de la ley 26.773. Es esta cuarta clase y recordamos que continúa este ciclo el 12 de junio con la presentación que hará el doctor Eduardo Cruzet, docente de la Universidad Nacional de La Plata, sobre el tema cuantificación del daño y juicio de valor en los infortunios de trabajo. Está programada otra clase para el 25 de junio, que estará a cargo del doctor David Duarte, secretario laboral de la Procuración General de la Nación y también docente universitario de posgrado en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de Buenos Aires. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de escuchar al doctor Juan Ignacio Orsini, que es miembro de la sección de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del Instituto de Estudios Legislativos de la FACA, que ha organizado este curso y se ha destacado como docente universitario. En un momento dado fue docente por concurso en la cátedra de Derecho Social y en todas las cátedras de la Derecho de La Plata, que llegó al puesto del punto más joven. Sigue siendo joven y es prosecretario de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, prosecretario en el área laboral. Adjunto ya dije de la cátedra 1 de esa facultad de La Plata y secretario del Instituto de Derechos Sociales, dando a su cargo la formación y la investigación en el derecho del trabajo. El tema que va a abordar es juez natural y competencia en la ley de riesgo del trabajo y su reforma, control de constitucionalidad. Los dejo con ustedes y esperamos, dentro de lo posible, preguntas y participación de los colegiados que en estos momentos de distintos colegios del país están enlazados con esta experiencia interesante y rica que ofrece FACA. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, tanto a los que están aquí presentes como a los que nos permite el contacto virtual a través de las modernas tecnologías de comunicación. Como decía el profesor Cornaglia, dentro de las novedades que nos trae, digamos, la reciente reforma del sistema de riesgo de trabajo en el sistema nacional, el sistema argentino, a mí me toca hablar de lo que es el tema más que nada procedimental y de competencia, y vinculado también al principio de juez natural y cómo juega en esta materia, ¿no? Esta reforma de la ley 26.773, como todos más o menos estamos en tema, tenemos presente, tiene disposiciones positivas y disposiciones neutras y disposiciones negativas, ¿no? Miradas desde la perspectiva desde la que hay que estudiar el derecho al trabajo, la perspectiva de la protección de los trabajadores dependientes. En esa línea me parece interesante destacar que el propio doctor Cornaglia ha publicado recientemente un artículo en la revista Doctrina Laboral, el cual hablaba de esto, ¿no? Él decía la reforma de la ley 26.773 tiene disposiciones regresivas y disposiciones progresivas o progresistas. Entre estas últimas, como podría mencionar el tema, obviamente, de la norma cuando permite actualizar las prestaciones tarifadas de la ley, en cuanto elimina la inconstitucional disposición del viejo artículo 39 apartado primero, elimina la forma de pago en renta, mientras que otras disposiciones, por el contrario, o mantienen tal cual estaba
la legislación sobre accidente de trabajo, lo cual, viendo el lugar donde partíamos, no supone mucho avance, y en algún otro punto hasta incluso reduce el área de protección en comparación con la propia ley 24.557. En este sentido, aunque son las menos disposiciones, uno podría entender, digamos, por ejemplo, que más allá de lo discutible de la reinstalación del sistema de adopción con renuncia al tema de articulación de acciones, por ejemplo, deroga el artículo 39.2 de la vieja ley 24.557, que admitía acumular reparación integral y prestaciones especiales en materia de daño causado por dolo del empleado, una disposición derogada por la reforma de la ley 6773. Eso a título introductorio. En lo que hace específicamente al tema que a mí me concierne, al tema de la competencia del principio de juez natural, la ley ciertamente no innova demasiado en lo que hace al régimen anterior. Por lo tanto, si no podría explicar eso en 5 minutos, me parecía más interesante hacer un análisis más contextual del tema, ¿no? Plantear el término desde una rápida introducción de por qué existe una garantía de jurisdicción especial para que los trabajadores acudan a jueces naturales versados y especializados en la materia. En segundo lugar, pensar cuáles fueron las razones en su momento cuando sancionó en el 95 la ley de riesgo de trabajo para desactivar esta garantía, para desandar el camino que trabajosamente había llevado a establecer esta jurisdicción de foro especial. Después analizar cuál es la jurisprudencia, sobre todo la jurisprudencia constitucional, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre el sistema de competencia que la ley 24.557 establecía y la ley 26.773 mantiene. Y en tercer lugar, ver cuáles son puntualmente las innovaciones de esta última ley y algunos escasos, por lo reciente de la reforma, precedentes jurisprudenciales que se han dictado sobre el tema. Ese es más o menos el orden en el cual voy a analizar la cuestión. Respecto a lo primero, es evidente, ¿no? A todas luces, diría que el derecho al trabajo pudo autonomizarse, sistematizarse como disciplina jurídica autónoma por completo, no solo, ¿sí?, a partir de que se estructuró un cuerpo de principios y normas de derecho positivo que diferenciaban esto del resto de las ramas del derecho privado, del derecho civil y comercial, sino también por otros dos pasos fundamentales. Uno, establecer normas adjetivas acordes a las normas sustantivas que, postulado sobre el principio de protección del trabajador, tenían que complementar la protección que establecían las normas de fondo, es decir, junto a un derecho sustancial del trabajo, un derecho procesal del trabajo, es inescindible como herramienta complementaria. Y en tercer lugar, la tercera pata fundamental de ese sistema de derecho del trabajo, diría que además de tener normas de fondo especiales distintivas respecto del derecho común y a su vez normas adjetivas o procedimentales diferentes también del proceso ordinario, porque tanto unas como otras normas de fondo del derecho civil como las normas de forma del derecho civil están estructuradas sobre el dogma de la igualdad de las partes, presupuesto, como todos sabemos, inexistente por completo en las relaciones del derecho del trabajo. Y la tercera, decía, pata fundamental para poder complementar el sistema garantista del derecho del trabajo en favor de los trabajadores, es precisamente la creación de tribunales especializados en materia laboral, ¿no? Son tres factores inescindibles que no se pueden separar unos de otros, ¿sí? ¿No? Tener normas de fondo protectorias, normas de forma que se hagan cargo de esa diferencia y tampoco partan de la ficción de la igualdad procesal de las partes, y finalmente tribunales integrados por jueces especializados versados en la materia laboral que apliquen esas normas en el marco de esos procedimientos especiales, ¿no? Esas tres herramientas constituyen garantías e insisto, no se pueden disociar unas de otras. O sea, yo puedo tener el derecho de fondo más protector del mundo y si lo aplico en un procedimiento dispositivo que hace omisión de la desigualdad de las partes y lo hago aplicar por jueces que no tienen compromiso ni especialización en esta materia, esas normas, por más protectoras que sean, seguramente serán bastante irrelevantes para compensar esa situación de desigualdad, ¿no? Y todo esto no es algo ajeno a la historia del derecho al trabajo, ¿no? Ahí quien ha estudiado mucho este tema
es el maestro uruguayo Héctor Hugo Carvajal, profesor de mérito de la Universidad de Montevideo, y él dice, recuerda por ahí que existieron en el mundo tribunales especializados laborales antes que normas de fondo de derecho del trabajo. O sea, tanto es así, esto lo veníamos mencionando, que él recuerda el caso de los famosos Conseils de Prud'homme, que eran los consejos de hombres prudentes, que fueron los primeros tribunales que en Francia en 1806, ¿sí?, cuando prácticamente no existía ninguna disposición sobre el derecho del trabajo de fondo, sí empezaron a crearse organismos paritarios, en principio con participación de los propios trabajadores asalariados, que participaban en la resolución de conflictos laborales con una composición distinta a los tribunales civiles, ¿no? Más adelante, saltando obviamente un gran trecho histórico, porque no tenemos tiempo para profundizar sobre esto, nada menos que la Constitución Mexicana de 1917, la Constitución madre del Consejo Social Mundial, de Querétaro de 1917, sobreviviente de la Revolución Mexicana de 1910, como es conocido, ya tiene la garantía ahí de la especialización de los órganos de trabajo. Si bien no inmersos dentro del Poder Judicial, las famosas juntas de conciliación y arbitraje consagradas en la Constitución Mexicana de 1917, vigente hoy todavía esa Constitución, fuera del Poder Judicial, pero organismos tripartitos administrativos con representación patronal, obrera y estatal son los que resuelven los conflictos entre capital y trabajo. Así, con esas palabras, dice la Constitución Mexicana de 1917, aún vigente. ¿Sí? Y a partir de ahí, todas las constituciones y leyes de prácticamente todo el mundo civilizado, ¿no? En Argentina, todos sabemos, la Constitución del Trabajo se creó en el 44 a nivel nacional, en el 47, en 1947 en la provincia de Buenos Aires, y de ahí en adelante fue considerada la garantía, de los trabajadores intocable, ¿no? Los trabajadores tienen derecho a que sus conflictos sean solucionados por jueces especializados en materia laboral y que se hagan cargo del supuesto sociológico que subyace a esta disciplina, la desigualdad ontológica radical que existe entre los trabajadores y los empresarios en el marco de estas relaciones sociales. ¿A qué viene todo esto? Que existe lo que se puede denominar, una garantía constitucional de derecho a la jurisdicción social o derecho a la jurisdicción laboral. No es una cuestión meramente de opción coyuntural del Poder Legislativo que pueda haber establecido en algún momento una garantía contingente que en algún momento pretendió crear órganos laborales y lo puede desandar ese camino, deshacer ese camino cuando se le ocurra, ¿no? Esto no es así, y tanto no es así que hay un instrumento internacional de derechos humanos, poco recordado a veces por los abogados y por los jueces, que es muy importante en esta materia, que es la Carta Internacional Americana de Derechos Sociales, sancionada por la OEA en 1948, ratificada por la Argentina y por lo tanto con jerarquía supralegal en el país. La Corte Suprema de Justicia de la Nación nuestra la ha aplicado reiteradamente en los últimos años de manera correcta, sobre todo en el caso Ascua, ¿sí?, con el cual seguramente se habrá hablado al hablar de las reformas en materia de fondo en materia de riesgo del trabajo. Ahí la Corte dice claramente lo que dice, no hace más que decir lo que dice el artículo 1 de esa Carta Internacional Americana de Derechos Sociales, ¿sí?, que es el mínimo de derechos sociales que debe garantizarse en todos los estados americanos, que es el contenido de esa declaración. Y esa declaración, en el artículo 36, establece el derecho a la jurisdicción laboral. Hay un derecho humano de los trabajadores a tener jueces especializados en materia laboral. Ergo, por simple aplicación del artículo 75, inciso 22 de la Constitución reformada en el 24, en tanto establece que aún los tratados que no tengan jerarquía constitucional, tienen jerarquía supralegal, cualquier disposición legal que contradiga esa disposición internacional es inconstitucional. Tan sencillo como eso, ¿no? Hoy en día estamos hablando desde la capital federal, pero estamos hablando por vía de la transmisión a muchos lugares del país, entre ellos muchos lugares de la provincia de Buenos Aires. Pues bien, la Constitución de la provincia de Buenos Aires también tiene con jerarquía constitucional esta garantía en el artículo 39, apartado primero, ¿sí?, reformado también en el 94. Hay un derecho de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires a someter los conflictos laborales a jueces especializados en materia laboral. Por lo tanto, vamos a anticipar una primera conclusión, ¿no? Esa invitación, que reiterando lo que ya viene haciendo la ley argentina de accidente de trabajo de la ley 24.028 del 91, la invitación que el Poder Legislativo de la Nación hace en la ley 26.773 para que las provincias sigan el criterio establecido en esa ley, que es que en el caso que los trabajadores opten por la acción civil o común en materia de accidentes de trabajo,
la competencia de la justicia civil, que es el criterio que la ley establece para el ámbito de la capital federal, no podría nunca adaptarse a la provincia de Buenos Aires, porque cualquier ley provincial que siguiendo esa invitación se dictase en tal sentido sería claramente inconstitucional, no solo por violar aquella garantía de la Carta Internacional Americana, sino también la Constitución de la provincia, que claramente impide seguir esa invitación que hace la ley 26773. Entonces, este es el primer punto que a mí me interesaba marcar, ¿no? Existe un derecho constitucional con respaldo a normas internacionales de derechos humanos de los trabajadores argentinos a que sus conflictos sean sustanciados por jueces especializados en materia laboral. La doctrina científica y la doctrina judicial, por ejemplo, del Tribunal Constitucional Español, han dicho en más de una oportunidad esto: hay un derecho a la jurisdicción social, hay un derecho constitucional a la jurisdicción social, ¿sí? Y tanto así que en España se ha trabajado mucho sobre esta idea de que el juez, en ese marco de esa garantía, el juez laboral es un juez que debe ser imparcial, idóneo, independiente, etcétera, todas las garantías que debe tener cualquier órgano jurisdiccional, pero no debe ser neutral. El juez laboral es imparcial pero no neutral, eso es lo que lo distingue de otros órganos jurisdiccionales. ¿Por qué no debe ser neutral? Porque la neutralidad está proscrita por la propia Constitución. En tanto, la Constitución dice que las leyes y los órganos del Estado encargados de aplicarlas deben proteger a los trabajadores. Ergo, no es predicable ni pensar en ninguna neutralidad en el juez del trabajo, ¿no? Sí imparcialidad, sí no favorecer a ninguna de las partes indebidamente por cuestiones subjetivas. Ahora, la obligación de no ser neutral está impuesta por la Constitución. Los jueces de trabajo no pueden ser neutrales, y esto pone otro foco de conflicto en cuanto las leyes puedan, como hace la ley 24.557, y la reforma lo mantiene, fijar la competencia en materias que son típicamente laborales. ¿Qué materia es más laboral que los accidentes de trabajo, ¿no? Cuando más de la mitad de los juicios que se sustancian, todos los que conocemos los tribunales laborales sabemos esto, en materia laboral son accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Bueno, no es posible entonces sustraer esa competencia y delegársela a órganos como por ejemplo la justicia civil u órganos administrativos, ¿no? Cosas ambas dos que hace la ley de riesgo del trabajo. Entonces, ese es el punto de inicio. Hay un derecho a la jurisdicción social, ¿sí? Un derecho constitucional, una garantía exigible y con jerarquía superior a cualquier legislación infraconstitucional. Segundo punto, ¿de dónde viene? Uno puede pensar, la ley 24.557 introdujo estas reformas, digamos, tan regresivas en materia de competencia y procedimientos, artículos 21, 22, 46, que todos conocemos, y que ahora vamos a repasar en todo caso. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de reformas de esta índole? ¿Sí? Y ahí es muy interesante otra vez traer a conocer el pensamiento de Barragán. Él hace un estudio muy detallado a nivel latinoamericano, que incluye a la Argentina, pero obviamente no se apoya solamente a la Argentina, y hace esto de mirada de acá en el 90, que he estudiado detenidamente este tema, y él vincula muy, y me parece clara esa vinculación, esta tradición que no es propia solamente de la Argentina, porque la Argentina probablemente ha sido el mejor alumno en esta materia, de traer o sencillamente pretender en algunos casos eliminar la intervención de los jueces de trabajo en materias típicamente laborales, con obviamente las bases del pensamiento neoliberal, ¿no? La clara afiliación neoliberal de todas las disposiciones que establecen este tipo de disposiciones, que acá tenemos que ver después cuando hagamos la ley nueva un contrapunto en ese sentido, ¿no? Que nos puede generar una cierta contradicción, ¿no? Cuando muchas disposiciones en materia laboral dictadas en los últimos años han roto claramente la lógica neoliberal de manera indiscutible, a veces puede ser que consciente o inconscientemente se reproduzca esa lógica. Vamos a volver sobre ese punto, me parece marcarlo ahora interesante para ver cómo debemos plantear la resolución de estos conflictos a partir de la vigencia de la nueva normativa. Pensándolo para la Argentina, pero no solo para la Argentina, o sea, ¿de dónde viene? Viene de la ideología neoliberal. ¿Qué plantea la ideología neoliberal? No solo hay que eliminar las protecciones de fondo del derecho al trabajo. Yo empecé la posición diciendo hay tres patas fundamentales del sistema de garantías laborales: las normas de fondo, las normas de forma y la garantía de la jurisdicción especial laboral. Bueno, el derecho,
el modelo neoliberal, en tanto pretende desandar el camino virtuoso trazado por el Estado Social de Derecho, no solamente va a atacar, como fue lo más visible, digamos, lo que más se vio sobre la superficie, las normas de fondo protectoras y progresivas en materia laboral, sino también va a atacar el procedimiento de trabajo, pretendiendo, como hace cierta doctrina del derecho procesal, volver a lo que se llamaba los procedimientos unitarios, es decir, procedimientos iguales para todo el derecho privado que no distingan de acuerdo a la naturaleza de los derechos de fondo que están en juego. Y finalmente también va a intentar lo que uno podría denominar, tanto drásticamente, una solución final de la justicia del trabajo, eliminar la justicia del trabajo. Tanto es así que esto lo va a hacer por distintos caminos. Puede llegar al extremo de directamente eliminar la justicia del trabajo, y esto no es una mera entelequia, lo hizo Pinochet en Chile, en el 81 eliminó la justicia del trabajo, no hay más justicia del trabajo, decreto del 81 ratificado por ley, que todavía en plena dictadura, por un congreso en realidad ilegítimo, y Chile hasta 1986, cuando se derogó esa disposición, no tuvo justicia del trabajo, eliminó por completo. Esa era la forma más directa que tuvo el neoliberalismo de entrar en la cuestión. No hay más jueces del trabajo. ¿Por qué? Porque los jueces del trabajo se empiezan a plantear como obstáculos molestos a la libre circulación de mercancías y libre juego de las reglas del mercado que propugna el neoliberalismo, volviendo, como su nombre indica, al liberalismo puro y llano previo al Estado social, y por lo tanto ahí hay, no es casual que esto ocurra en la dictadura, digamos, la primera manifestación. Eliminamos la justicia del trabajo, lo hizo Chile, ¿no? Otras formas más sutiles, menos burdas, estos, ¿cuáles son? Sin eliminar la justicia del trabajo, ir retaseándole poco a poco sus competencias mediante distintos mecanismos, ¿sí? Y por eso decía yo que el caso argentino no debe ser estudiado a partir del solo ejemplo aislado de la ley 24.557. Si ustedes piensan lo que arrancó en el 91 con la ley 24.028, que recordarán que por primera vez, cuando en el viejo sistema de la opción, ahora reinstalado por la ley 26.773, había o entendía mayoritariamente, ¿no? Es decir, que la ley lo decía, si no se entendía mayoritariamente, por ejemplo, el maestro Donald pensaba, y yo estoy de acuerdo, que no había una opción excluyente, sino que era una condición artificiosa esa interpretación que se hacía antes del 95, ¿no? Pero cuando se interpretaba que había una opción excluyente, la ley 24.28 decía: el trabajador que quiera optar, entre comillas, por la acción de reparación integral, por la acción de derecho común, tiene que ir a la justicia civil. Ese es el primer paso. El primer paso, antes nunca se había resuelto esto, de que se creó la justicia del trabajo, la justicia del trabajo y lo resolvía la justicia del trabajo. El primer paso que fue, digamos, el campo de ensayo, a ver qué pasa con esto. En la capital federal se establece la jurisdicción civil para la acción común y se invita a las provincias a hacer lo mismo, porque obviamente esto es una cuestión que el Estado Nacional no puede regularlo por la distribución de competencias que hace nuestra Constitución para las provincias. Algunas provincias siguieron este modelo. Nosotros con Ricardo hemos tenido la posibilidad de ver mucho el caso de Neuquén, allá que la ley neuquina establece esto, ¿no? La acción especial va a la justicia laboral y la acción común va a la justicia civil. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, nunca siguió ese camino, y la Corte de la provincia siempre fue muy celosa de mantener la competencia ordinaria laboral en estas cuestiones, tanto con la ley 24.28 como con la ley 24.557. Y el segundo paso, ya en Argentina, siguiendo con esta idea bien neoliberal de aniquilar o despojar la competencia de la justicia del trabajo, ya fue más coherente, digamos, y más en serio. Fíjense que en una serie de 6 o 7 meses que van desde agosto de 1995 hasta abril más o menos de 1996, el Congreso Nacional dicta 3 leyes con la misma afiliación en este sentido, que claramente responden a esta lógica. Bueno, y no es casual, fíjense de qué estamos hablando. De agosto del 95 en adelante, una vez revalidado electoralmente el gobierno neoliberal que había impulsado aquella reforma primero del 91, ¿no? Es decir, ¿qué hace? Una vez convalidado, legitimado otra vez democráticamente por las elecciones, va, digamos, más a fondo. El segundo paso, ¿cuál es? Dejar prácticamente sin competencia la justicia del trabajo. Entonces ahí dicta, primero la ley de quiebra, la ley 24.522, que le quita por primera vez en la historia la competencia a los jueces laborales como excepción al foro de atracción de las quiebras, ¿no? Los jueces de trabajo, los créditos laborales siempre han sido excepción a la detracción de la competencia que atrae el juicio universal de la quiebra. Los juicios laborales, los trabajadores siempre tuvieron el derecho de mantener sus juicios en la etapa de conocimiento de los jueces de trabajo. Elimina eso la ley 24.522 de agosto del 95.
Inmediatamente después, la Ley de Riesgo de Trabajo, en septiembre del 95, establece estas dos cosas, ¿no? Le da la competencia a organismos administrativos, las comisiones médicas, con revisión de la justicia federal, y para el caso de la residual acción común que establecía, ¿se acuerdan? En el caso de dolo del trabajador, artículo 39, apartado 2, también establecía la competencia civil, ¿sí? Entonces, justicia federal para la acción especial y organismos administrativos, y para la acción común totalmente residual, que es el caso de dolo, 1072 del Código Civil, competencia de la justicia civil. Y unos meses después se dicta la ley 24635, que crea el ciclo acá en la ámbito de la capital federal, ¿no? Conciliación obligatoria en materia laboral. La tercera gran arma maestra del neoliberalismo para eliminar la justicia del trabajo. No es casual que todas esas leyes se han dictado en 6 meses. Es una política de Estado de filiación claramente neoliberal que viene a destruir la justicia del trabajo, ¿sí? Entonces, por eso, antes de entrar a ver la legislación positiva, como corresponde ser siempre el derecho general, el derecho del trabajo muy particular, hay que ver cuál es el contexto sociopolítico del cual vienen estas normas, ¿no? Esa era la afiliación de todas estas normas. Fíjense que además la ley de riesgo del trabajo, que va al paroxismo, en esto va mucho más allá todavía de la ley 24.028, porque hay una norma muy interesante de esa ley de riesgo del trabajo, poco mencionada en el debate de la competencia, porque todos obviamente estuvimos más interesados quizás cuando discutimos el tema a ir por el 46 apartado 1, cuando groseramente detrae la competencia de las provincias para dársela a la justicia federal con previo paso obligatorio por organismos administrativos de carácter nacional, lo cual es indiscutiblemente inconstitucional. Uno no puede entender cómo alguien discutió a través de la inconstitucionalidad, eso es obvio que es inconstitucional, y así lo ha hecho la Corte Suprema reiteradamente, como vamos a ver. Pero hay un artículo, un inciso de ese artículo 46, que no es el segundo, que es el que establece además la competencia civil para el caso de acción, reparación integral con dolo, sino que es el apartado 3 del 46. Si ustedes leen el apartado 3 del artículo 46 de la ley 24, todavía es vigente, porque la reforma del año pasado no lo tocó ese artículo, ninguno de los incisos, el 46 está tal cual estaba en su redacción originaria. Cuando el que acciona es la ART para reclamar por cuotas adeudadas por el empleador o por recargos o multas, la ART sí puede ir a la justicia del trabajo. Le da la opción a la ART de ir a la justicia comercial o a la justicia del trabajo, lo cual certifica, digamos, termina la discusión. A la ART se le da paradójicamente la opción de ir a la justicia que se creó para que los trabajadores tuvieran un ámbito propicio para que se respetaran sus derechos, y se le detrae esa posibilidad a los propios trabajadores, ¿no? Esa norma, insisto, hay que tenerla presente porque es, en mi opinión, aún mucho más que el artículo 46, la norma que más paroxísticamente, demuestra cuál es la intención. No es que la justicia del trabajo no sirve o la justicia del trabajo es ineficiente, como decía el proyecto de ley de la ley 24.557, que decía queremos proteger a la justicia del trabajo para no convertir su tarea en una cosa burocrática, en un argumento declamado para la reforma, sino que al permitir la creación de la justicia del trabajo cuando la ART es la que reclama, obviamente no era ese el fundamento, sino el fundamento era sacar la justicia del trabajo, sacar a los trabajadores de la justicia del trabajo, ¿no? Para decirlo en términos correctos. Vamos a ver después cómo, y este es un punto que me interesa resaltarlo especialmente, vamos a hablar sobre esto. De esas tres normas que yo mencioné, que funcionaron entre el 95 y el 96, una fue correctamente desandada por la reforma del 2006, cuando el Congreso Nacional, en instancia incluso del Poder Ejecutivo, vuelve, marcha atrás la competencia en materia de juicio laboral, se la quiebra correctamente y la devuelve de donde nunca debió haber salido. La devuelve a los jueces del trabajo. Recuerdo que antes de sancionar esa reforma, el profesor Cornal ha escrito mucho sobre la invalidez constitucional de aquella disposición que le quitaba la competencia a los jueces del trabajo. Correctamente se desanda ese camino, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no se mantuvo esa lógica de la ley, creo que la ley 26.088, si mal no recuerdo, de abril del 2006, en esta actual reforma, que no desanda el camino que había trazado la ley 24.033, sino que lo mantiene, ¿no? Esa es una primera inquietud para plantearse interesante. ¿Qué dijo rápidamente? Esto mayormente conocido, pero estos criterios siguen siendo perfectamente aplicables a la nueva reforma, porque la reforma, después vamos a ver
cómo regula, que algo anticipé ya, la competencia para la acción civil o acción común. Pero para el caso que el trabajador opte, si es que esta opción, el tema de opción excluyente es válido, no es un tema que me corresponde a mí analizar por el tópico que me asignaron, pero después seguramente se va a tratar y seguramente se van a tratar en las clases anteriores. Pero para el caso del trabajador optare por reclamar las prestaciones especiales, que por otra parte creo que va a ser muy común esto por el propio sistema de opción excluyente y porque además este es un punto realmente favorable de la reforma, se aumentan sustancialmente los importes de prestaciones tarifadas y además se proyecta actualizarlas. Son dos reformas, estas sí, muy importantes y realmente defendibles. Con lo cual seguramente van a ser pocos los que van a arriesgarse a la acción de derecho común si es que se convalida que esto sea una opción excluyente. Es por esa misma razón absolutamente determinante quién es el juez competente para la acción especial. Y acá la reforma no dice nada. Recuerden que la reforma de la ley 26773 no deroga la ley 24, sino que la complementa, se articulan las dos. Y por lo tanto, si no dice nada, sigue sigue vigente el artículo 46, el artículo 21, 22, 8, 46, todo lo que establece el sistema de procedimiento y competencia. ¿Sí? Y por tanto, siguen siendo plenamente válidos los criterios hermenéuticos que la Corte Suprema de Justicia y la mayoría de los tribunales del país, por no decir todos, establecieron en esta materia. ¿Sí? Que es lo que simplemente vamos a repasar entonces. Bueno, conocido es el leading case en esta materia, el caso Castillo contra General Calver, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 7 de septiembre de 2004. Primer fallo que dicta la Corte Suprema en su actual integración, en materia laboral, ¿no? El artículo 46 de la Ley de Trabajo es inconstitucional. ¿Por qué? Por dos razones. Porque detrae indebidamente la competencia de la justicia provincial, una cuestión de distribución de competencias constitucionales, y porque además obstaculiza, además de obstaculizar la actuación de las justicias provinciales, intenta convertir a la justicia federal en un fuero común cuando es un fuero de excepción, por lo que establece la propia Constitución, violando así los artículos 75, 112 y 116 de la Constitución argentina. Ahí la Corte no se pronuncia todavía en ese caso sobre la validez del procedimiento en las comisiones médicas, solamente dice que en ese caso el trabajador había ido a la justicia provincial de la provincia de Mendoza sin pasar por las comisiones médicas. Pareciera que la Corte convalida que no es necesario pasar por las comisiones médicas, pero no lo dice expresamente. Sin embargo, vamos a ver cómo la jurisprudencia de la Corte y también los tribunales superiores de provincia y la Cámara Nacional del Trabajo fueron poco a poco ampliando esa jurisprudencia de manera tal que cualquiera sea la forma de articular las acciones, sea que se deduzca una acción civil o común, o se deduzca una acción especial, o se intercalen acciones conjuntamente de ambas características, como lo admitió expresamente la Corte Suprema en el caso Yoko, y sea que el trabajador haya pasado o no por las comisiones médicas, en todos los casos la Corte Suprema va a ratificar de manera categórica la competencia de la justicia laboral para intervenir en cualquiera de esos puntos, sin necesidad en ninguno de esos casos de pasar previamente por las comisiones médicas, ni mucho menos ir en revisión a la justicia federal, ni tampoco admitir la posibilidad de que intervenga la justicia civil. Todas esas posibilidades, ahora voy a mencionar en qué caso, han sido descartadas de plano por la Corte Suprema, lo cual hace ruido de por qué la reforma insiste en mantener esto en ese sentido. Y podemos anticipar una conclusión sobre la cual después vamos a volver. Invita claramente a declarar la neutralidad de todas esas disposiciones, porque las disposiciones siguen siendo iguales que lo que la ley 24 establecía, haciendo caso omiso de la descalificación categórica que la Corte Suprema hizo de esa disposición, ¿no? Digo, no quiero usar el argumento de autoridad, no es que es así porque la Corte Suprema lo dijo, la Corte Suprema lo dijo y es indiscutiblemente correcto lo que dijo la Corte Suprema por los argumentos jurídicos que ahí están planteados, ¿no? Después de ese caso Castillo, leading case, la Corte dicta inmediatamente después, en mayo del 2005, otras 3 sentencias, que son las sentencias Pachetti, Cerleto y González. Son 3 sentencias de las cuales la Corte Suprema, recordemos, en Castillo lo que el actor reclamaba era una acción especial, eran las prestaciones de la ley. En los casos Cerleto, Pachetti y González, sancionados en mayo de 2005, unos meses después, la Corte extiende el criterio de Castillo a acciones fundadas en el derecho común. Dice, cuando se está, por revisión al dictamen de la Procuración General, dice
cuando el trabajador plantea una acción de reparación integral de daños, también es competente de la justicia del trabajo y el artículo 46 sigue siendo inconstitucional. Incluso la Corte Suprema, en su integración anterior, del año 98, ya había dicho esto, después de sancionar la ley de riesgo del trabajo, en el caso Juárez, creo que era, ¿no? Juárez contra la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual ya, la Corte ya había dicho, incluso en la integración anterior de la Corte, había dicho que cuando se plantea una acción de reparación de daños con derecho común, la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo en el ámbito de la capital federal. Reiterando así lo que la propia Corte, también en su integración anterior, había dicho en el caso Jaime con Alpargatas, el cual el profesor Tornal ha escrito también bastante, referida a lo que ya comentamos, opción de la ley 24.028, que recuerden que decía, siguiendo lo que dice ahora la ley 26.773, que si el trabajador optaba por la acción común, había que la justicia civil. La Corte desactiva, eso ya en el caso Jaimes, en el 96, ¿sí?, en relación a la ley 24.028, diciendo, si se funda la demanda en un accidente de trabajo reclamado al amparo del derecho común, la competencia es laboral. Criterio que, sin ni siquiera necesidad de decir mutandi mutandi, es exactamente lo mismo, es por lo tanto plenamente aplicable a la ley que se sancionó en octubre de 2012, ¿no? Porque es exactamente la misma norma, es igual, y la jurisprudencia de la Corte no debería por qué variar, por lo tanto, ¿no? Entonces, digo, antes de la ley de riesgo de trabajo lo dice en Jaime en relación a la ley 24.28, lo dice en Juárez en relación a la ley 24.557 en acciones comunes, lo dice en Castillo en relación a acciones especiales, y lo vuelve a decir en Pachetti, Sorleto y González en relación a acciones comunes, aplicando el criterio de Castillo. ¿Qué faltaba resolver? Faltaba resolver aquellos casos en los cuales, en todos los casos que mencionamos hasta ahora, el trabajador directamente había ido a la justicia ordinaria, sin pasar previamente por los organismos administrativos con los cuales la ley 24.557, mantenido esto por la reforma del año pasado, establece que hay que pasar, que son las comisiones médicas, ¿no? Como todavía la Corte no se había pronunciado en casos en los cuales el trabajador había ido a la comisión médica y conforme con la solución de la comisión médica pretendía volver atrás, ir a la justicia ordinaria, ¿sí?, muchos jueces, sobre todo acá en el ámbito de la capital federal, de manera incorrecta en mi opinión, pero no tengo opinable, sostenían que cuando el trabajador había optado, entre comillas, por pasar por las comisiones médicas, después no podía desandar ese camino e ir a la justicia ordinaria porque él había optado por ese sistema y debía agotar la vía que preveía la ley de riesgo de trabajo. ¿Cuál es esa vía? Comisión médica jurisdiccional, después opción del trabajador o juez federal del lugar de acaecimiento del accidente o comisión médica central, y contra la decisión de cualquiera de estos últimos órganos, Cámara Federal de la Seguridad Social con sede de la capital federal. Y ahí se dan dos cosas muy interesantes. Primero, la Cámara Federal de la Seguridad Social empieza a declarar inconstitucional el artículo 46. El propio organismo al cual, de manera claramente inconstitucional, la ley de riesgo de trabajo le asigna competencia, se declara incompetente. La Cámara Federal, en el caso Garrido, con asociar a RT en el 2002, la sala segunda de la Cámara Federal de la Seguridad Social, después seguido por todas las salas, ¿sí? La propia Cámara Federal de la Seguridad Social, a la cual el artículo 46, insisto, le da competencia, dice: nosotros somos competentes en esto porque esto es derecho común y esto no le corresponde a la Cámara Federal de la Seguridad Social. Sin embargo, muchas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, recuerdo la 1, la 4, la 9, esa seguro, pero hay alguna más, seguían sosteniendo que si el trabajador iba primero a las comisiones médicas, tenía que después seguir el procedimiento de la Justicia Federal y la Cámara Federal sin poder desandar sus pasos y pasar y accionar en la Justicia Ordinaria Laboral. Y esta es una posición sostenida muy enfáticamente además por el Procurador General de la Cámara Federal, de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, el doctor Álvarez. Él sostenía a rajatabla que esto era así, y lo vale directamente en este sentido. Y por tanto, esto después finalmente sí que llegó a la Corte. ¿Y cómo llega a la Corte? Llega a la Corte en dos casos. En un caso porque la justicia laboral ordinaria de la capital federal se declara incompetente, diciendo que si el trabajador había la comisión médica debía actuar la Cámara Federal de la Seguridad Social. Y en otro caso porque en ese caso el trabajador había consentido esas decisiones sin que se planteara la cuestión de competencia, y fue después a la Corte. Y ese es el caso Benialgo,
Y en el caso Marchetti, que es un caso muy parecido, ambas son sentencias de la Corte Suprema de Justicia del año 2007. Venía algo con Pecorda y Marchetti. En esas dos sentencias, o sea, el trabajador había ido a las comisiones médicas, se había desconformado con lo que habían resuelto y pretendía la revisión de eso por la justicia laboral ordinaria de la capital federal. En el caso Marchetti, la Cámara Federal de la Seguridad Social, cuando recibe de la Cámara de Trabajo las actuaciones, plantea cuestión negativa de competencia. Vuelve a decir la Cámara Federal correctamente, por otra parte, la Cámara Federal de la Seguridad Social, nosotros no somos competentes en esto por lo que dijo la Corte en Castillo. Mientras que la Cámara Nacional del Trabajo, varias salas impulsadas por el Procurador General del Trabajo, sostenían que la justicia laboral del trabajo era incompetente en tanto el trabajador, como dije antes, se había pasado por los funciones médicas. Y la Corte zanja correctamente esta discusión en favor de la tesis laboral ordinaria otra vez, ¿sí? Que era, digamos, ya dar un paso más, no ya Jaime, Jordán, Castillo, Cerleto, Pachetti, González, las sentencias que dictó entre el 96 y el 2005, sino que en el 2007 ya dice un paso más. En tanto la Corte, en el caso Castillo, dijo que el artículo 46 era inconstitucional, el trabajador que quiera plantear su acción laboral, en caso de accidente o enfermedad, ante la justicia ordinaria, tiene el derecho a hacerlo aun cuando haya ido a la comisión médica y se haya disconformado con lo que haya resuelto la comisión médica. ¿Por qué? Porque no es posible en ningún caso someter al trabajador a lo que resuelvan órganos administrativos nacionales, ¿sí? La Corte no se pronuncia, no por lo menos por el momento, sobre si el procedimiento administrativo, que tiene una revisión limitada además, sobre todo por el decreto 717/96, que limita mucho las posibilidades recursivas o de revisión por la justicia en esta materia, no se pronuncia sobre si el procedimiento es válido, pero dice no es posible exigir en ningún caso que el trabajador pase por un organismo administrativo nacional. Con lo cual, aún en ese caso, y desactivando claramente la tesis de Álvarez y de esas salas de la Operación de Trabajo, dice la competencia es siempre laboral, incluso cuando el trabajador haya pasado por las comisiones médicas. ¿Sí? Y después dicta, más adelante, fíjense cómo la Corte va subiendo cada vez más la cuota, ¿no? Y después dicta otras dos sentencias, una se llama Sotelo González en 2009, la otra es Obregón en 2012, muy reciente, en abril del 2012, donde da todavía un paso más, ¿sí? El Sotelo González era una sentencia que venía del Tribunal Superior de Misiones, que el tribunal se había declarado incompetente por esta misma razón que antes mencioné, por razón de que el trabajador había planteado una primera acción civil que le había sido rechazada, después planteó una acción especial ante la justicia ordinaria, civil de la provincia de Misiones. Esto llega a la Corte de Misiones y la Corte de Misiones dice que ahí la justicia es incompetente porque, si bien estaba el caso Castillo, en el cual la Corte dijo que el 43 era inconstitucional, acá el trabajador no había votado a través de la vía ni debió haber ido a las comisiones médicas y en su caso después discutió el tema de la competencia. Y la Corte otra vez revoca esa sentencia en términos más particularmente categóricos, ¿sí? En el caso de Sotelo González en 2009, por remisión concordante en parte de los fundamentos a Castillo y a Benialgo y a los fundamentos del dictamen de la población general. Y lo que me parece muy interesante destacar de este caso, el caso Sotelo del 2009 de la Corte Federal, es que la Corte ahí, cuando después de revocar la sentencia y fijar la directiva en la parte dispositiva, dice algo muy interesante. Dice: corresponde revocar la sentencia y remitir las actuaciones a la justicia laboral ordinaria de la provincia de Misiones. No dice a la justicia de la provincia de Misiones, dice la justicia laboral de la provincia de Misiones. Y esto es un dato que a alguien le puede parecer anecdótico, pero no, en mi opinión no es nada menor, porque antes de eso, en ese procedimiento, había intervenido la justicia civil. Y la Corte revoca y lo dice, no solo dice, aun cuando no haya ido, o incluso habiendo ido a la comisión médica, el trabajador tiene siempre derecho a que su acción se sustancie en la justicia laboral, la justicia provincial ordinaria, sino que da un paso todavía más. Dice que la justicia ordinaria es la del foro laboral, no cualquier justicia ordinaria de la provincia. Esa sentencia me parece muy interesante por eso, ¿no? Y después está finalmente, por lo menos hasta donde yo conozco, la última que tengo presente de la Corte Federal es la causa Obregón contra Liberty RT de abril de 2012, en el cual otra vez la Corte vuelve a revocar. Fíjense que en todos los casos, además, esto no es menor, cuando un tribunal superior, sobre todo la Corte Suprema, pero cualquier tribunal superior de provincia también, revoca una sentencia, siempre es más categórica cuando confirma, ¿no? Porque
siempre está la lógica de que revocar es más complicado, ¿no? El imperio del tribunal tiene la facultad de hacerlo. Entonces, tomamos la Corte revoca sucesivamente declaraciones de incompetencia. Y acá lo vuelve a hacer en el caso Obregón, ¿no? En abril de 2011, revocando una sentencia del tribunal, la sala laboral del Tribunal Superior de Córdoba, que otra vez había dicho: está bien, la justicia competente es la laboral, pero si el trabajador fue a la comisión médica, no puede la justicia laboral sin agotar la vía procedimental que establece el artículo 21, 22 y 46. Y la Corte la revoca. Otra vez remite a Castillo y además dice de manera explícita que, aunque no lo haya dicho explícitamente en Castillo, se deduce de los argumentos de Castillo que nunca se les puede exigir a los trabajadores que pasen previamente por las comisiones médicas. Es decir, otra vez subiendo un paso más, un escalón más, ¿no? De todo el cúmulo de estas sentencias de la Corte Federal, muy acentuadamente en esta integración a partir del caso Castillo y todo lo que mencioné hasta Obregón del 2012, pero también incluso en la integración anterior, paradójicamente, lo que podemos sintetizar diciendo son dos cosas: sea la acción fundada en el derecho común, sea la acción fundada en el derecho especial, o incluso cuando haya acumulación de acciones y haya pasado o no el trabajador por las comisiones médicas, en todos los casos y sin limitaciones puede desandar esos caminos e ir a la justicia laboral ordinaria de la provincia a reclamar sus acciones fundadas en cualquiera de estos sistemas de responsabilidad, ¿sí? Es muy categórica la jurisprudencia de la Corte Federal en ese sentido, y por lo tanto, en tanto estas normas, ¿sí?, sobre todo en lo que hace la acción especial, no han sido modificadas por la reforma de la ley 26773, obviamente que esos criterios siguen incólumes. Es decir, no entiendo por qué razones habría de pensarse inaplicable esa jurisprudencia reiterada en abril de 2012, no hace 20 años, cuando la ley no modifica el criterio que la ley anterior establecía. Es decir, me parece evidente que la Corte Suprema, si mantiene una línea coherente, que lo ha hecho claramente en esta materia hasta ahora, debiera seguir invalidando las disposiciones que obstaculizan, ¿sí?, la jurisdicción laboral ordinaria en una materia tan ordinariamente laboral, la redundancia, como es la vinculada a los infortunios de trabajo. Y un caso que dejé para el final porque me parece muy paradigmático, que es, diría, el zoom de cómo la Corte ha desactivado todas las normas que frustran o impiden la competencia laboral ordinaria en esta materia. Hay una sentencia que se llama, en realidad no es una sentencia, sino es una sentencia, perdón, pero muy breve, porque la Corte resuelve apenas una cuestión negativa de competencia, otra vez, como lo había hecho en el caso Marchetti, que comenté antes. Ahí era una cuestión de competencia entre la Cámara del Trabajo de la capital y la Cámara Federal de la Seguridad Social de la capital. Pero hay un caso que me parece todavía más demostrativo, que es un caso que se llama Melchior sobre apelación del dictamen de comisión médica. Es una sentencia que dicta la Corte Interlocutoria en el año 2005, poco después del caso Castillo, unos meses después, menos de un año después. Y fíjense qué era lo que se discutía en ese caso. En ese caso, la trabajadora había planteado no una acción ordinaria laboral, ni siquiera un cuestionamiento de lo resuelto por la comisión médica en el marco de un proceso laboral, sino que había impugnado lo que resolvió la comisión médica, pero invocando la propia trabajadora, la propia actora en ese proceso, invocando el recurso de apelación que prevé la ley de riesgo de trabajo. Es decir, no ya una acción ordinaria revisando lo que dictaminó la comisión médica, sino que, con base en el artículo 46 de la ley de riesgos, que permite justamente la apelación ante la justicia federal, ¿sí?, y con base en el decreto 71796, que reglamenta el procedimiento entre las comisiones médicas, decreto que ha sido reiteradamente declarado inconstitucional por la Corte de la Provincia de Buenos Aires, justamente por la revisión acotada que establece, que voy a mencionar, por eso me queda tiempo. Sin embargo, no sé si por inexperiencia del abogado o por qué razón, lo cierto es que la actora fue ante el Juzgado Federal, el Juzgado Federal de Azul, Provincia de Buenos Aires, y planteó un recurso de apelación, así lo denominó, un recurso de apelación
en el marco del artículo 46, fundado expresamente en el artículo 46 y en el decreto 196. Es decir, ella misma no planteaba, lejos de plantear la elección del 46, se fundaba su recurso en el 46. El juzgado federal, en principio era competente, si la ley no fuera integral sería competente. Como ya había salido Castillo, se declara incompetente aplicando Castillo. Y remite el expediente a un Tribunal de Trabajo Ordinario Provincial de la Provincia de Buenos Aires, el Tribunal de Trabajo de La Barriga. El Tribunal de Trabajo se declara incompetente, a su vez, diciendo que ahí no había una acción ordinaria. Castillo no era aplicable porque la propia actora había pedido la revisión en el marco de la ley de riesgos. No quería que intervenga la justicia ordinaria, ni federal ni provincial. Quería una revisión tal cual lo prevé la ley de riesgos sin plantear ninguna inconstitucionalidad. Como devuelve la causa al juzgado federal, el juzgado federal incita en su incompetencia, cuestión negativa de competencia. No hay ningún tribunal superior a ambos en el medio, porque uno es provincial y otro federal, la causa es correctamente remitida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resuelva el conflicto de competencia. ¿Y saben qué hace la Corte? La Corte, con base en Castillo, en una sentencia muy cortita, de apenas 2 párrafos, le otorga la competencia a la Justicia Provincial. Aún en el marco de una revisión de un recurso de apelación deducido en los términos de la ley de riesgos. Que después se resuelve así, ¿eh? Cuando vuelve la causa al tribunal, que la Corte da competencia, el tribunal provincial, se resuelve, lo resuelve el tribunal y después va a la Corte de la provincia, que resuelve por vía de la revisión extraordinaria, lo resuelve el tribunal. Se resuelve en el marco de un recurso de apelación, no se ordinariza nunca, porque el actor nunca pidió eso tampoco. Se resolvió como el actor lo pedía, pero el tribunal competente, aun cuando la propia actora denegaba a toda costa que fuera la justicia provincial, la Corte ordena que sea la justicia provincial la obra. Es el caso más paradigmático de todos, en mi opinión, aunque no es un caso conocido. De hecho, yo tuve conocimiento de él casualmente por mi función profesional como funcionario de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Nos llegó finalmente ese caso para resolver, pero y ahí me encuentro con una sentencia de la Corte que no había trascendido, en la cual la Corte dice esto, ¿no? Dice que la Corte, aún en el caso en que la actora quiere la justicia federal, dice que no. La justicia federal se había y la Corte no, la justicia federal no tiene nada que hacer acá, ¿sí? Aún, insisto, en el marco de una acción deducida por las vías del propio procedimiento del decreto 117/93 y el artículo 46 de la ley de riesgo de trabajo. Creo que esto termina de reforzar lo que antes había anticipado, ¿no? Es decir, no hay ningún argumento posible para detraer de la competencia ordinaria, provincial, laboral, es decir, los jueces del trabajo de cada jurisdicción provincial y en el ámbito de la capital de la Justicia Nacional del Trabajo, las causas que establezcan o que se deduzca, mejor dicho, con base en accidentes o enfermedades. ¿Por qué? Y vuelvo, como todo tiene que ver con todo, vuelvo sobre lo que dije con las palabras con las cuales empecé. Porque en definitiva lo que la Corte está subyaciendo a este debate es que existe una garantía jurisdiccional constitucional que le reconoce a los trabajadores un derecho inalienable de someter sus conflictos ante jueces especializados en materia laboral, como por otra parte la Constitución de la Provincia de Buenos Aires lo dice claramente, ¿no? Ese, digamos, era el tercer punto que empezaba a plantear. ¿Cuáles fueron los criterios de interpretación que hizo la Corte Federal en relación a la norma anterior? Podemos complementar diciendo que la Cámara Nacional del Trabajo, sobre todo a partir de los casos Beliario y Marchetti, cuando la Corte Federal le revoca sus declaraciones de incompetencia, se vuelca también esta interpretación, y que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires siempre fue muy en esta línea de defender la competencia ordinaria laboral provincial, desde el famoso caso Quiroga contra Chicón y la Alcográfica, 23 de abril de 2003, incluso antes que la Corte Federal lo hizo, un año antes, con el Castillo de 2004. También la Corte Provincial lo había hecho en los viejos casos Alcaraz y Mardones, en los años 97 y 98, Ricardo ha escrito también sobre esa sentencia, recuerdo. Ya ahí la Corte había defendido la competencia laboral ordinaria cuando la acción se fundaba en el derecho común, y después, en el caso Quiroga, reitera el mismo criterio, declara inconstitucional el artículo 46 y dice que cuando se deduce acción especial también es competente la justicia provincial del trabajo. Y esa causa Quiroga me parece muy interesante porque por un lado tiene argumentos muy paralelos a Castillo, como se llama de la Corte Federal, que recuerden que es posterior. Incluso la Corte Federal después confirma a Quiroga, que es recurrida por la RT, y la confirma unos meses después que Castillo. Pero hay dos argumentos muy adicionales muy interesantes que establece la Corte de la Provincia, que no están en las sentencias de la Corte Federal, en mi opinión, que son hay fundamentos adicionales
que son muy importantes para reforzar ese criterio. Uno, bueno, obviamente que esto no podría estar en la jurisdicción de la Corte Federal porque la Comisión es provincial. Uno es justamente el criterio de especialidad. La Corte, además del argumento de la violación de las competencias provinciales por vía de la vulneración del artículo 75 y 12, hace particular hincapié en el artículo 39, apartado primero de la Comisión Provincial, que recordemos le da esa garantía a los trabajadores bonaerenses de someter sus conflictos a jueces especialistas en materia laboral, ¿sí? La justicia laboral tiene jerarquía constitucional en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, ese es un argumento complementario que la Corte Provincial da en el caso de Quiroga para fundar esa decisión. Y después hay un tercer argumento que sobrevuela toda esa sentencia, pero está particularmente desarrollada de manera brillante en el voto del juez Soria, que es que el artículo, o los artículos 21, 22 y 46 de la ley de riesgo de trabajo son inconstitucionales, no solo por lo que dije antes, no solo por lo que la Corte va a hacer en Castillo, porque detraen indebidamente competencias que son de las provincias y que no pueden ser reguladas por la nación, sino un segundo argumento que me parece, insisto, absolutamente relevante, que es que no garantizan control judicial suficiente. Ese argumento me parece clave, sobre todo me parece clave porque para la acción especial, que a raíz de la vuelta de la opción excluyente y el aumento considerable de la cuantía de la reparación tarifada y la actualización que establece la nueva ley, va a ser a donde mayoritariamente pienso se van a dirigir muchas acciones de aquí al futuro. El procedimiento no ha sido reformado, por lo tanto estas consideraciones siguen siendo valederas para la actualidad. ¿Qué se dice ahí en esa sentencia en Quiroga y particularmente en el voto del doctor Soria? Dicen, es inconstitucional porque viola la competencia de las provincias, pero además es tan o más inconstitucional porque no garantiza un control judicial suficiente, porque no es posible. Recuerden que la redacción original de la ley de riesgo de trabajo no garantizaba ni siquiera el patrocinio letrado obligatorio para el trabajador, e incluso después de la reforma del decreto 1278 lo garantiza solamente cuando haya que revisar, ¿sí?, el carácter laboral o no del accidente, pero no para ninguna otra materia, ¿sí?, con lo cual sigue siendo claramente inconstitucional, ¿no? Y sobre esto la reforma nada dijo la última reforma, por lo tanto sigue vigente, ¿no? Entonces ese argumento me parece un argumento muy categórico para sostener que no solo es inconstitucional el sistema, no el 40, todo el sistema de competencia y procedimiento de la ley de riesgo, los artículos 8, apartado 3, 21, 22, 46 y todo el decreto 7 y 1796. ¿Por qué? Porque no permiten un control judicial suficiente, como lo exigió la Corte Federal en el caso Fernández Arias y muy acentuadamente en el caso Ángel Estrada en 2005, que si el Estado le reconoce facultades jurisdiccionales a órganos administrativos, debe garantizarse un control judicial absolutamente integral y no limitado a una expresión de agravio, como dice el decreto 717, que permite una revisión totalmente limitada de lo que resuelve eventualmente el órgano administrativo, la comisión médica. Órgano administrativo que además interviene de manera inconstitucional, ¿no?, como ya lo dijo la Corte de Castillo. Entonces, este segundo argumento, muy desarrollado en ese caso Quiroga de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, me parece muy interesante. Y después la Corte, esto sintetizo muy rápidamente, la Corte de la Provincia en esa saga de precedentes posteriores a Quiroga da varios pasos más, ¿no? Declara así explícitamente, a diferencia de la Corte Federal que lo hace de manera implícita, declara que el artículo 21 y el 22 también son inconstitucionales. Esto lo dice la causa de Sparnock en el 2004, lo vuelve a decir la causa Rufino en el 2005. Declara que el artículo 8 es inconstitucional de la ley de riesgos, que sigue vigente también. ¿Por qué? Porque cuando la comisión médica revisa las incapacidades que establece, lo tiene que hacer con base en la tabla de evaluación de incapacidades que establece el Poder Ejecutivo, y por tanto eso también es inconstitucional desde la Corte de la Provincia. Es el juez laboral ordinario que determina el porcentaje de incapacidad sin ninguna intervención del Poder Ejecutivo. No puede el Poder Ejecutivo determinar cuál es el porcentaje de incapacidad que le corresponde a cada patología. Es una función ordinaria del juez laboral en la cual no puede haber discusión alguna del Poder Ejecutivo. Y así como mencioné antes el caso Melchior de la Corte Federal como un caso paradigmático, en el caso de la Corte de la Provincia hay un caso al cual lo calificaría de la misma manera, que es el caso Taco Inicial, porque es un caso de suma gravedad y menor de edad además, se llama ODR contra Cerámica San Lorenzo, y es un caso en el cual muy interesante porque
un tribunal de trabajo de la provincia de Buenos Aires se declara incompetente, declara que el 46 es válido sin dar traslado a la demanda. Es decir, sin siquiera escuchar a la demandada, dice, bueno, el 46 es válido y se desprende de su competencia y rechaza la demanda del límite. ¿Sí? Esta sentencia es recurrida ante la Corte y la Corte, fíjense, esto da la opinión de cuán inconstitucional es el artículo 46 de la ley de riesgo. El 46 y todo el sistema de competencia. Porque la Corte recibe la sentencia y en lugar de devolverla, como ha hecho en otros casos, para que se sustancie el proceso, la demandada conteste la demanda y en su caso dé sus defensas de por qué la norma es válida, la Corte revoca la sentencia y declara la inconstitucionalidad de los artículos 21 y 46 sin haber oído la demandada. Y lo dice expresamente, se hace cargo de por qué lo hace diciendo la inconstitucionalidad del artículo 46 es absoluta, es decir, no depende nunca de la circunstancia del caso. Por lo tanto, cualquier argumento que pudiera haber demandado no va a ser cambiable para hacer esta Corte. Declara inconstitucional el artículo 21 y el artículo 46 y recién ahí devuelve la causa al tribunal para que traslade la demanda. Con la inconstitucionalidad ya declarada. Esto es fíjense, es un síntoma, diría, o un símbolo de, insisto, de cuán inconstitucional es ese artículo que sigue vigente después de la reforma. Es decir, un tribunal, nada menos que la Corte de Administraciones, dice ni siquiera es necesario ir al demandado para declarar inconstitucional esta norma. ¿Por qué? Porque ningún argumento, ni mucho menos las circunstancias de un caso, pueden hacer variar este criterio. ¿Sí? Porque al detraer una competencia que es de las provincias, ninguna cuestión procesal, ninguna cuestión de hecho diferente de un juicio en comparación con cualquiera otros procesos puede variar este criterio jurisprudencial. ¿Sí? Es un caso que me interesa siempre marcarlo cuando hablo de este tema para advertir la magnitud, ¿no? de cuán grave es la violación de garantías constitucionales que establece el artículo 46 de la ley 24.557. Por último, y acá pasamos ya a la reforma, la reforma, como dije desde que empecé, no agrega ni quita mucho en este tema, ni me toca abordar a mí, el tema de la competencia. ¿Por qué? Distingamos, si la acción es acción especial, fundar la ley de riesgos, no cambia nada. O sea, la reforma no modificó nada, ni derogó los artículos 8, 21, 23 y 46, por lo tanto, sigue siendo aplicable todo esto que comenté antes. No pienso ni que la Corte Suprema de Nación ni que ningún otro tribunal que han declarado, digamos, invariablemente la invalidez constitucional de todas estas disposiciones vayan a cambiar su criterio por el hecho de que se sanciona una nueva ley que no cambia lo que la ley anterior establecía. De hecho, ni siquiera hay una ratificación sobre la acción especial en este punto. La ley deja vigente la ley 24.557 en esta materia, por lo cual no hay ni siquiera innovaciones, mantener el status quo en ese punto. Sí varía, en cambio, en relación a la acción común, pero lo que varía en realidad, si uno lo analiza detenidamente, en realidad no es tal. ¿Por qué? Porque antes, ¿qué decía la ley de riesgos? Antes, la única norma que tenía sobre competencia en acciones comunes era el 46 apartado 2, que tampoco está derogado, y esta no derogación es una inconsistencia, porque el Congreso sí derogó el 39 apartado 2, que establecía que en caso de dolo se podía ir contra el empleador y acumular la reparación integral más las prestaciones, sin deducción, se sumaban las dos reparaciones. Ese artículo fue derogado por la ley 26.773, pero no derogó el 46.2, que establece la competencia para esa acción. Eso es anecdótico, pero lo que sí es importante es que para la acción común, que ahora sí admite expresamente, incluso no solo el caso de dolo, sino el caso de cualquier factor de atribución, riesgo creado, culpa o incluso cualquier acción autónoma laboral, habla de otras fuentes de responsabilidad, ¿sí? Otros fines de responsabilidad, que ahí parece un poco reconocer a la tesis de Corral, necesitar pluridimensión, pero para cerrar, no para abrir, digamos, no es el tema, no quiero ver un tema que no me corresponde a mí. Lo cierto es que el artículo 4, el último párrafo, y el artículo 17, apartado 2 de la nueva ley, de la ley 26.773, regulan la competencia para la acción civil, o acción común, para decirlo en términos más correctos. ¿Y qué dice? En primer lugar, el artículo 4, último párrafo, no habla así de competencia, sino que dice, cuando el trabajador opte, en ese procedimiento complejo de la manifestación que tiene que hacer el actor y demás, que dice los primeros párrafos del artículo 4, cuando el trabajador opte por el Código Civil u otros regímenes de responsabilidad,
En el ámbito de la... el artículo cuarto dice, se van a aplicar las normas, los principios e incluso las leyes de procedimientos en materia civil. Eso es lo que dice el artículo 4, último párrafo. Fíjense que si yo, trabajador, accidentado, la opción pretendidamente excluyente que la ley otorga, opto, entre comillas, por esa acción de reparación integral, el ámbito de la capital federal tendría que ir a la justicia civil y me resolverían la acción con base en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación y de acuerdo a las normas y hasta principios, dice, del derecho civil. Primer gran error, en mi opinión, de esta reforma, en el sentido de que ya dijimos, ¿no? Fundar eventualmente la demanda o la acción o la pretensión del Código Civil no implica que la acción deje de ser laboral, ¿sí? Mucho menos puede obligarse a sustanciar esa acción por una norma de procedimiento civil. ¿Por qué? Porque, como dije desde el inicio de esta conferencia, son esas tres patas las que conforman el círculo virtuoso de la garantía del derecho del trabajo, del derecho del trabajo garantista, para decirlo en términos inversos. Una normativa de fondo laboral, una normativa de forma laboral y jueces de trabajo. Las dos primeras cosas son alteradas por el artículo cuarto, último párrafo, y la tercera por el artículo 17, apartado segundo, cuando le otorga la competencia a la justicia nacional en lo civil, siempre y cuando se sustancie una acción de derecho común por accidente de trabajo en el ámbito de la capital federal. Obviamente que el Congreso Nacional no es tan burdo como lo fue en el 95 al decir la competencia federal, la competencia es federal, la competencia la fija la Justicia Nacional en la capital e invita a las provincias a adoptar la misma solución en el ámbito de sus territorios. Reconoce que es una competencia de las provincias, como no podría ser de otra manera. En síntesis, hace exactamente lo mismo que habían hecho la ley 24.028 y el artículo 46, apartado 2, para la reducida acción civil que admitía la 24.557. Cuando se opta ampliamente o limitadamente por la acción de derecho común, la competencia en la ámbito de la capital federal es de la justicia civil. Entonces, sintetizando, y con esto voy terminando, ¿qué cabría señalar en relación a esto si aplicamos las pautas de interpretación jurisprudencial que antes estuvimos analizando? Si la acción se sustancia en la capital federal, si uno se atiene a lo que dijo la Corte en la interacción anterior, en los casos Jaimes en relación a la ley 24.028, Jordán en relación a la ley 24.557, respecto a acciones fundadas en el derecho común, debería la Corte mantener la competencia laboral, aun cuando la ley diga lo contrario, porque en aquella ley la ley decía lo contrario y la Corte mantuvo la competencia laboral sin desactivar por continuar aquella reforma, sino por una cuestión de interpretación de que las acciones de sustancia mínimamente laboral, como son las acciones de trabajo, obviamente, le corresponden a la justicia del trabajo por carácter de especialidad. Eso lo dijo en los casos Jaimes y Jordán. Años 96 y 98, recuerden, Corte en la interacción anterior, con lo restrictiva que era aquella Corte en materia de derechos laborales, como todos sabemos, ¿no? Eso en el ámbito de la capital federal. Y para el ámbito de las provincias, primero, mientras las provincias no adhieran, no se puede aplicar. Obviamente la competencia sigue siendo de los jueces laborales, que generalmente todas las leyes provinciales atribuyen esta competencia, con excepción de algunas provincias, como en el caso de Neuquén, que antes comentamos, atribuyen esta competencia a los jueces de trabajo. Por ejemplo, la provincia de el artículo 2 de la ley 11.659 del procedimiento laboral. Para que este criterio fuera aplicable en el marco de la acción común, ¿sí?, en el ámbito de las provincias debería crearse una ley por cada legislatura provincial que siguiera esa indicación que hace el artículo 17, apartado 2 de la ley 26.773. Después habría que, digamos, en su caso, contrastar o comparar si esa eventual legislación provincial a dictarse, que yo sepa no se dictó ninguna ley provincial en ese sentido hasta ahora, es condicionalmente válida. Solamente puedo anticipar opinión, no solo porque conozco ese ámbito porque es en el que me desempeño, sino porque nuestra constitución provincial es muy clara que sería claramente incondicional una disposición semejante a la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hay un artículo expreso en la constitución provincial que dice que se garantiza la justicia laboral especializada a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, la provincia de Buenos Aires
no podría nunca dictarse una ley válida que estableciera lo mismo que establece la ley en la capital federal. Y sería clarísimamente inconstitucional en su confrontación con el artículo 39.1. Fíjense que sería una ley provincial que sigue la limitación de la ley nacional que contradice una norma de la Constitución provincial. La cuestión de jerarquía está clara, ¿no? Amén de la cuestión de cuál es la norma laboral del trabajador, que obviamente en ese caso también es la norma constitucional. Precedentes jurisprudenciales sobre el tema, es muy reciente el tema. Hay 2 o 3, acá encontré de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, en provincia de la Corte obviamente no hay nada por los tiempos que insumen que esta cuestión llega a la Corte, de tribunales ordinarios de trabajo de la provincia, no hay que yo conozca, puede haber obviamente, pero yo no conozco. Quería destacar el único precedente que tiene un largo debate sobre este tema, es un dictado muy reciente por la Sala Quinta de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo de la capital federal, que además es interesante porque es un fallo dividido, es un fallo que sale por mayoría y en el cual están las dos posturas, por eso en todo caso cada uno puede tomar posición por la que le parezca más conveniente. Es una sentencia que se llama Virgini contra la Federación Patronal. El doctor Cornala comentó en el artículo este que salió el mes pasado en la revista Doctrina Laboral, haciendo referencia sobre todo a la aplicación inmediata, la posibilidad de aplicación inmediata de la ley 23.773 a los infortunios en trámite, pero él comentaba ahí el dictamen del procurador, el dictamen de Álvarez en relación a esta cuestión. El procurador había dictaminado que la competencia era laboral, se trataba de una acción mixta, es decir, en el cual el actor planteaba reparación integral contra el empleador y contra la RT, contra los dos, pero además subsidiariamente las prestaciones de la ley para el caso de que retrasara la acción integral, lo cual estaban planteadas las dos acciones. Era un accidente anterior a la reforma, anterior a octubre del 2012. Entonces se discutía de quién era la competencia, si era de la justicia del trabajo, como lo había dictaminado unánimemente la Corte Suprema para los accidentes ocurridos antes de la reforma, o si la norma, el artículo 17 apartado 2 de la ley 26.773, que establece la competencia de la justicia civil, era aplicable, era de aplicación inmediata a un accidente anterior a la reforma. El Procurador General del Trabajo, el doctor Álvarez, había dicho que la competencia era laboral, pero con argumentos que vamos a acordar no lo convencieron del todo, como que viene en el artículo, porque de ahí se vislumbraba que también podría llegar con esos argumentos a decirse de igual manera que tampoco las mejoras de la ley podrían ser aplicables a la aplicación inmediata. Yo siempre he dicho que está no planteado siempre, ¿saben? Tiene que ser la ley más benigna. Claro. Creo que la inmediata siempre la artículo 3 del Código Civil, en la medida en que la estructura de garantismo es el interior de la norma más favorable y la condición más benigna rescatada en la misma judicial. El tema que me preocupaba es que cuando se encuentra un potencial referido a que esto era válido únicamente a una situación dada por el régimen psicólogo. Y esto habría una serie de suspicacias en cuestión. Es una segunda letra del dictamen, ¿no? Que está muy bien resuelto en lo concreto. En cuanto a la forma de fundarlo, en los potenciales exclusa y para lo no concreto, me ofrece reparos críticos para la cuestión. Bueno, ese dictamen que el doctor Cornala comentaba en ese artículo que salió el mes pasado, ahora salió la sentencia de la Cámara, no sé si vos habías alcanzado a verla, Ricardo. Y es una sentencia interesante porque resuelve esta cuestión, pero la resuelve de un voto dividido, como decía, con un juez que se vota en primer término, el doctor Arias Giver, que vota para la competencia civil, mientras que la mayoría, desandando ese camino y de manera correcta, en mi opinión, dice que no, dice que la competencia es laboral, el voto del doctor Sass y la elección del doctor Raffaelli, dice que la competencia es laboral. ¿Cuáles son los argumentos de uno y otro? Arias Giver dice que la competencia civil porque a mí se habían planteado dos acciones conexas, una acción de reparación integral y una acción especial, y que la principal era la acción de reparación integral, según lo que había sido planteado en la demanda, y siendo que
la Corte Suprema históricamente ha dicho que en materia procedimental, las reformas en materia de procedimiento y en materia de competencia son de aplicación inmediata, aun cuando el accidente era anterior a la reforma, correspondía resolver de acuerdo a la nueva ley, y en tanto la nueva ley establece la competencia civil en ámbito de la capital federal, como se deduce acción de reparación integral, correspondía confirmar, porque el juzgado de primera instancia, el juzgado nacional del trabajo de primera instancia había resuelto eso, se había declarado incompetente, correspondía confirmar la decisión de primera instancia que había establecido la incompetencia de la justicia del trabajo para resolver esa cuestión. Esta cuestión puede ser objeto, me parece, de varias críticas, ¿no? La primera y principal es que, en todo caso, por más que la ley, pongamos que arribásemos a la conclusión de que la ley es de aplicación inmediata también para esto, ¿no? En materia de competencia para una acción fundada en un accidente anterior. En todo caso, no se entiende por qué el juez no ejerció de oficio el control de constitucionalidad, porque al no hacerlo, los jueces están claramente habilitados para hacerlo, según jurisprudencia concordante de la Corte Federal, ratificada de manera muy categórica en el caso de Rodríguez Pereira en diciembre del 2012. Los jueces están obligados a ejercer el oficio de control de constitucionalidad y de convencionalidad cuando piensan que una norma es inconstitucional, con lo cual, al no haberlo hecho, pareciera que está claramente convalidando la norma, cuya validez constitucional es claramente discutible para ser generosos. Y el segundo argumento que les criticaría es, en todo caso, que como lo plantea Corral en este artículo que comentaba en Doctrina Laboral el mes pasado, y lo viene diciendo hace más de 20 años, juntamente con otros autores y muchas sentencias ahora, como la Corte de Mendoza, etc. Si las leyes laborales son de aplicación inmediata, en tanto y cuanto protegen mejor al trabajador que la norma anterior, no que son de aplicación inmediata siempre, ¿no? Entonces, esos argumentos, en mi opinión, no opinable, presenta como flanco de crítica ese primer voto. Ese voto de todas maneras es el voto minoritario, como dije antes, la sentencia, a partir del voto del doctor Sass, revoca la sentencia y declara la competencia de la justicia del trabajo, tomando no todos, sino algunos de los argumentos que el doctor Álvarez había establecido en el dictamen de la Procuración General, y determinando que aun cuando la Corte Suprema generalmente ha declarado que en materia de procesal y de competencia las normas son de aplicación inmediata aún a hechos anteriores a su sanción, no podía declararse esa solución aplicable a este caso puntual porque era una situación absolutamente de excepción, ¿sí? Asignarle competencia a una materia típicamente laboral a la justicia civil, y por lo tanto, frente a ese contexto, cabría reconocer indudablemente la competencia, la actitud jurisdiccional de la justicia del trabajo, desplazando lo que la ley dice en cuanto asigna competencia a la justicia en lo civil. No abre juicio ese voto sobre qué habría de resolver en caso de accidente fuera posterior a la ley, pero por lo menos queda claro, por lo menos para los jueces que integran la mayoría. Rafael y después adhiere a esas con algunos argumentos adicionales interesantes. No queda del todo claro qué habría de resolver el tribunal para un accidente posterior a la nueva reforma, pero por lo menos creo que resuelve correctamente este caso, ¿sí? Estableciendo las competencias laborales, y entre los fundamentos que utiliza recurre a aquellos ya un poco añejos precedentes de la Corte Federal, en los casos Jordán y Jaime, que han mencionado, ¿no? Tanto Sass como Rafael citan esos precedentes diciendo que cuando la Corte, antes, incluso en su integración anterior, respecto a la ley 24.028 y a la redacción originaria de la ley de riesgo del trabajo, habían dicho que aun cuando se establecía la competencia civil no podía detraerse la competencia del trabajo, no habría razón para modificar ese criterio, como decíamos antes, en relación a la reforma o sanción de la nueva ley, ¿no? Hay tres o cuatro, la sala sexta también, como otros, Fernando Madrid y Rafael, también ha resuelto en este sentido, también en relación a accidentes anteriores a la sanción de la ley 2673, pero es que me parecía que como era un fallo que no era unánime y que tenía las dos posturas, me parecía interesante reseñarlo más detenidamente porque creo que es interesante por esos motivos, ¿no? Hasta acá va más o menos el núcleo de mi disertación. Los invito tanto aquí presentes como los que están a través del sistema de las teleconferencias a hacer las preguntas que eran convenientes, y bueno, también Ricardo, vos
objetar, complementar. No, me parece más importante escuchar a los presentes y recibir mensajes de los colegios. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta que formular? La pregunta, ahora sí, doctor. Tengo una de la delegación Puerto Rico de Misiones que dice: ante un dictamen de Comisión Médica Central se apela y se remite el expediente a la Cámara Federal de Seguridad Social. ¿Sí? La pregunta es: ¿se tendría que dar curso a una solicitud de incompetencia para que se remitan los mismos a la jurisdicción ordinaria de Misiones? En mi opinión, de acuerdo a los criterios que hemos sintetizado y que ha establecido claramente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sí, debiera la justicia federal, en ese caso, declararse incompetente y remitir las situaciones a la justicia ordinaria provincial. Muchas gracias. Yo creo que cuando hiciste tu exposición hiciste particular referencia a Quiroga. El fallo Quiroga de la provincia de Buenos Aires fue una bisagra en la jurisprudencia laboral del país. Si se llegó después a la saga del 2004, de septiembre, que significa Castillo, con toda su importancia, que también has hecho referencia, es porque más de un año antes la Corte de la Provincia de Buenos Aires insistió en sus posiciones iniciales de revisión de todo lo que había significado el planteo crítico de la ley de riesgo y la reivindicación de sus competencias naturales en la provincia y del acceso a la justicia irrestricto de los trabajadores especializados. Cuando el fallo Quiroga fue dictado, se superaba con él Rodríguez, fallo anterior de la provincia, donde se había acatado estricta, lisa y llana y dogmáticamente Gorosito, y ya había cambiado la posición inicial que llevaba a la elaboración varios años, en la que tuvo un rol importante la defensa de Cardelli, que tiene hoy acá al abogado que la llevó, el doctor Chávez, y que significó con Brites los primeros fallos importantes de declaración de un tribunal superior del rechazo del sistema de ley de riesgo como atentatorio del principio alto de unión aérea. Esos ires y venires desde Gorosito se pudieron saltar cuando la Corte maduró en Quiroga. La ley me pidió que lo comentara el fallo en su momento y yo auguré que ese fallo era importante y que se venía otro fundamental. Que cuando se estaba resolviendo el problema de la acción, el problema de la competencia y del acceso a la justicia, se estaba dando el paso fundamental para ingresar naturalmente en la discusión después del fondo, que era imprescindible pasar por esa etapa. Por eso llegó a Castro con Dicasa. Castro con Dicasa fue muy criticado por los sectores más comprometidos con las empleadoras y porque significaba un paso muy avanzado en la justicia instructoria, en la búsqueda de la verdad material en el juicio laboral. La Corte tuvo que ordenar el desorden existente y dejar una estructura para, de ser posible así, resolver el servicio de justicia en las reclamaciones futuras. Esas son las pautas dadas en Castro con Dicasa, que merecieron críticas de Rodríguez Mancini despiadada, y que yo traté de apoyar en toda la línea porque entendía que por ahí pasaba el tránsito obligado que después terminó dándose en Aquino, Castillo, Milone, y que desde entonces parecía que iba consolidando una doctrina de daño constitucional y sobre la cual todos teníamos esperanza que la reforma que se llevara a cabo de la ley 24.557 transitara. La FACA hizo una serie de dictámenes sobre esto desde hace un montón de años que han sido usados por la jurisprudencia y la doctrina nacional, donde se fijan esas mismas posiciones básicas de apoyo, y en realidad mucho antes los colegios sentaron las bases con sus dictámenes de lo que
la Corte de la Provincia y la Corte de la Nación. Reivindico esto porque esa tarea de construcción del derecho social desde la colegiación, desde la defensa, a partir de institutos y a partir de las propias posiciones de la sección de Derecho del Trabajo y del IDEL, del FACA, siguen desafiándonos. Recientemente hemos hecho un dictamen que está colgado en la ley, en la página de FACA, donde se dan pautas sobre esto. Yo quiero marcar lo siguiente porque pienso que estos cursos tienen una significación especial para la abogacía, para la defensa, colegios que se anotan y están organizando abogados que quieren y esperan abrevar prácticamente en estos debates. Advierto lo siguiente, que va a ser clave en el siguiente paso. Durante muchísimo tiempo la acción común era resuelta con simpleza a partir del efecto mágico del 1103. Esto lo planteamos como una alternativa cuando el sistema tarifario entró en crisis en los años 70. Las indemnizaciones eran tan bajas que hubo que repensar desde la abogacía cómo reconstruir el sistema de reparación de daños. Y fue en esas circunstancias en que se aprovechó la reforma hecha por Borda, en el gobierno autoritario de la Revolución Argentina mal llamada, en el 68, y el 1113 había recibido un nuevo texto del oratorio reformador del 1113 anterior y del 1133, y encontrábamos en él la aceptación del propio autor, Borda, de que la doctrina del riesgo creado había sido llevada al Código Civil. Y de que esto venía del urbanismo y del industrialismo, es decir, venía del derecho social, especialmente. Esta aceptación del riesgo creado en 1113 fue la vía de salida para llegar a lo que después significó la opción de las acciones comunes como alternativa, que nos permitieran superar los criterios limitados del derecho laboral tarifario. Hoy la apuesta es doble. Porque si en 1915 el legislador rompe con el modelo francés y acepta la tarifa como única cuestión, lo hace con la excepción prevista del 17 de las acciones comunes. Es decir, rompe con el tarifarismo francés permitiendo la posibilidad de la reparación integral. Desde entonces esto ha sido tratado de compensar como si fuera un exceso demasiado, que el trabajador tenga el derecho a la reparación integral que tiene cualquier ciudadano. Parecía una concesión demasiado generosa que daba la sociedad. Y fue retaseado de mil maneras. Esta última etapa es una etapa realmente enervante. En la ley 26.773, la tarifa, y diciendo, si cobra los beneficios de las prestaciones de la seguridad social, pidiendo reclamaciones, y si quiere una reparación integral, puede ser el camino de las acciones comunes ante la justicia civil con los principios del derecho civil y renunciando a las prestaciones de la seguridad social. Esto ya es muy grueso, ¿no? Pero es la cuestión en sí. La abogacía va a tener que pensar cómo establece esta reconstrucción del derecho social ante el juez natural. Yo recuerdo lo siguiente, que si el 1113 era una salida y un atajo, en realidad no era la única acción común, ni remotamente era la que expresaba bien la doctrina del riesgo. Para Borda sí, para los jueces que encontraron en ello la aplicación del objetivismo como forma sencilla también, pero para los que formaron el derecho del trabajo, para los que le dieron las bases, para los hombres como Ledesma-Macé, Colmo, Quesada, los que le dieron la idea básica de la cuestión, la doctrina del riesgo se expresa en el contrato de trabajo con el riesgo profesional, un riesgo de actividad, y a través de ellas tiene suficientes fundamentos en el Código Civil, en el Código de Comercio, si lo quieren buscar también lo van a encontrar en el Código Aeronáutico, en la legislación del mar. Entonces,
el planteo de muchas de estas demandas que después van a entrar en la cuestión de si se van a la justicia civil o no, atento a la letra muerta y no uso por el juez de la última ratio, es decir, de in limine plantear la inconstitucionalidad, para los abogados es un replanteo de ubicarse en las acciones comunes. Las acciones comunes del 1109, donde la culpa o el dolo puedan estar como fundamentación, tienen de sobra normativa en el derecho del trabajo, en la ley de contrato del trabajo, en la ley de seguridad y higiene, en los convenios colectivos, para fundarlos perfectamente en normativa laboral pura. La extracontractualidad también es, y particularmente, extracontractualidad laboral. La responsabilidad por riesgo extracontractual, que es la del riesgo fuera del contrato en el 1113, las cosas que en realidad pueden estar dentro del contrato. Cuando se dan las cosas dentro del ámbito de las prestaciones del contrato, es simple, pero además, esa forma de responsabilidad es la propia de la ley declarada irrazonable por mezquina. La ley de riesgo es la que responde a la naturaleza de la acción contractual como responsabilidad objetiva en una obligación de resultado. Eso es lo que dispone la ley. Y si no bastaba la ley, es toda la normativa de la propia ley de contrato de trabajo. Si alguien no puede fundar la ley de riesgo por irrazonable por mezquina, le basta invocar el 75 y el 76 de la ley de contrato de trabajo según no exista violación por ilicitud en el 76, en el 75 o simple daño en la actividad en ocasión y con motivo de los bienes que se pusieron en situación de riesgo en el contrato. Entonces, este tema tan artificiosamente creado por un legislador que demuestra ignorancia, es un problema a reconstruir en la política de demanda, en la estructura de preparación de las demandas. Por eso es importante que la FACA pueda servir como escuela de formación de todo esto y de canalización de este verdadero conflicto jurídico donde está en juego la reconstrucción de los derechos humanos en su manifestación más primaria. Porque si no podemos respetar derechos humanos en materia de accidentes y enfermedades provocadas por el trabajo, ¿qué duda podemos tener de que en este país los derechos humanos todavía tienen que transitar un largo camino? ¿Hay más preguntas? Hemos sufrido un corte en internet, así que desde hace 15 minutos estamos grabando nada más. Hubo un daño acá en la zona, así que... Recordamos a los colegios que vean esto en diferido o a los colegios que todavía estén conectados que en la página del FACA se suben estas clases y este curso tiene la facilidad de poder ser criticado muchas veces. Es decir, aquel que encuentre interés puede ver estas clases repitiéndolas y tratando de recuperar la información existente. Entonces, agradecemos a todos la presencia y les recordamos que dentro de 2 semanas vamos a tener la oportunidad de continuar con esta actividad y que el doctor Courgette va a hablar de la tarifación, en principio, de toda la problemática de la cuantificación del daño, del juicio de valor que implica este juicio que es el de infortunio en el trabajo. Gracias.